La industria del desarrollo de software avanza muy rápido y ya no basta con conocer y aplicar DevOps. El siguiente paso es aplicar las mejores prácticas descritas por GitOps. ¿Ya conocías este concepto esencial en tu carrera profesional? Como expliqué en un video anterior, DevOps cambió la manera en que los equipos de ingeniería se enfrentan a los retos diarios de las operaciones de IT y el desarrollo de características funcionales del software a través de una cultura de colaboración y responsabilidad compartida. Si aún no has visto ese contenido, explora mi canal y no esperes para suscribirte y activar las notificaciones. Está científicamente demostrado que los ingenieros y desarrolladores suscritos son muchísimo más exitosos. Con el paso del tiempo y la adopción a lo largo y ancho de la industria del concepto y la cultura de DevOps, nos hemos encontrado con retos que no fueron estimados inicialmente. Retos especialmente visibles cuando nos enfrentamos a las etapas finales del ciclo optimizado de desarrollo, la configuración y aprovisionamiento de la infraestructura y el release de una nueva versión de la aplicación. Estas dos etapas pueden volverse sumamente caóticas al intentar mantener un software consistente en diferentes ambientes de desarrollo, diferentes proveedores en la nube y en múltiples equipos de ingeniería. Con el crecimiento constante del producto, la compañía y el código, se ha tornado extremadamente difícil identificar discrepancias en la infraestructura al lanzar una nueva versión del software. Discrepancias que solo pueden ser encontradas al realizar un análisis exhaustivo de los recursos y sus configuraciones. Estos problemas se manifiestan especialmente cuando alguno de los miembros del equipo de desarrollo hizo cambios manuales sobre las variables y configuraciones de la infraestructura. Ejemplos de esto pueden ser cambios o actualizaciones sobre las versiones de los clústeres de Kubernetes, variables de ambiente que no son coherentes, secrets actualizados o eliminados, y el despliegue no controlado de herramientas de monitoreo, reglas de red, entre muchas otras cosas. Y no solo tenemos estos inconvenientes, también al hacer uso de capacidades de integración y despliegue continuos como GitHub Actions, Azure DevOps y GitLab CI, nos vemos obligados a trabajar con complejas configuraciones de red o realizar el aprovisionamiento de complejas máquinas virtuales para permitir el acceso seguro de los workers que ejecutan las rutinas de despliegue a nuestra infraestructura en la nube. Estos retos llevaron a los ingenieros a pensar en estrategias que nos permitan realizar la configuración de nuestros recursos de manera consistente y realizar el despliegue de aplicaciones de forma segura, naciendo entonces el concepto de GitOps. GitOps es una serie de prácticas utilizadas para gestionar las configuraciones de las aplicaciones y la infraestructura utilizando Git. Recordemos que Git es un sistema de control de versiones de código abierto y libre, y es actualmente el estándar de la industria para administrar los cambios sobre nuestro código y trabajar eficientemente en equipos de ingeniería. Sobre Git se usan flujos de trabajo para llevar de manera ordenada las ramas o branches y versiones, permitiendo a los equipos de desarrollo realizar la integración de cambios sobre la aplicación sin romper funcionalidades existentes. El más famoso de estos flujos de trabajo es Git Flow, y si has usado Git en un ambiente profesional, es probable que hagas uso de él. Según Git Flow, es necesario crear branches o ramas del código en función de las nuevas capacidades o características a implementar en la aplicación. Tras terminado el desarrollo y las pruebas de dichas capacidades, se integran los cambios sobre la rama principal del repositorio, la rama main, y se libera oficialmente una nueva versión del software. GitOps, que combina Git y operaciones, toma ventaja de estos conceptos e ideas y busca la aplicación de dichas prácticas para realizar la gestión de las configuraciones de las aplicaciones y la infraestructura de manera consistente. Los ingenieros llevan control total de los recursos en la nube a través del código, y todo cambio o integración realizado sobre dicho código es reflejado de manera automática en los ambientes productivos y de desarrollo. El objetivo final de este concepto es traer las mejores prácticas de automatización del ciclo de desarrollo de software a las tareas de aprovisionamiento y configuración de la infraestructura y las operaciones. ¿Y cómo aplican actualmente los desarrolladores e ingenieros el concepto de GitOps? GitOps no es un producto, plugin o plataforma, sino una serie de prácticas basadas
basadas en el uso de Git, usadas para la automatización de las operaciones de IT. Para esto, necesitarás los siguientes elementos que te permitirán realizar la aplicación exitosa de este concepto. Inicialmente, necesitarás repositorios de infraestructura como código y crearás ramas o branches que reflejen cada uno de los ambientes disponibles para la aplicación. Por ejemplo, un branch para dev, staging y producción. Recordemos que la infraestructura como código nos permite describir y especificar qué recursos de infraestructura y configuraciones son necesarias en la nube, ya sea mediante lenguajes de programación nuevos a la medida de este reto, como Terraform, o librerías sobre los lenguajes de programación populares, como las ofrecidas por Pulumi. Luego, utilizando el flujo de trabajo y de creación de ramas de GitFlow, crearás nuevos features, recursos o configuraciones de tu infraestructura y les harás merge a las ramas principales, utilizando los sistemas de integración de pull request o merge request presentes en GitHub, Azure Repositories y GitLab. Y finalmente, necesitarás un agente de software o herramienta que escuche los cambios en las ramas principales del repositorio y automatice su aprovisionamiento en la nube. Por ejemplo, los mismos agentes que utilizamos en CI/CD. Idealmente, usarás el agente de software por excelencia para la aplicación de GitOps, el ya muy famoso y libre Argo CD. Con Argo CD puedes configurar agentes sobre clústeres de Kubernetes que viven dentro de las redes privadas de tu infraestructura y que escuchan cambios sobre tus repositorios de infraestructura y de la aplicación. Como su nombre lo dice, es una herramienta especializada en el despliegue continuo y se encargará de mantener el estado de tu aplicación de acuerdo al código almacenado en Git, sobreescribiendo inclusive todo cambio manual sobre la infraestructura y asegurándose que toda configuración esté sí o sí reflejada en el código. ¿Y qué ventajas o beneficios me traen la aplicación de GitOps sobre mis tareas de desarrollo? El éxito de GitOps depende de la colaboración entre pares en los equipos de ingeniería y haber fomentado una cultura de ayuda en temas de operaciones tal como se haría con las tareas habituales de desarrollo. Con él vas a poder mejorar la experiencia de desarrollo al utilizar procesos y estrategias naturales para los equipos de ingeniería, utilizando código en vez de complejas configuraciones manuales en plataformas en la nube. Igualmente, vas a garantizar la estabilidad de tu aplicación al tener constantes verificaciones de estado y reconciliación con el código que existe en tu repositorio, negando todo cambio manual que pueda introducir inconsistencias. También podrás reaccionar más rápidamente en caso de alguna catástrofe y garantizar la operación total de tus servicios. Si es necesario hacer rollback a una versión anterior, será tan fácil como retroceder la rama main de tu Git y el agente de software se encargará del resto. Con el uso de Argo CD, tus servicios en la nube serán más seguros al evitar conexiones entrantes de redes públicas para empujar cambios. En vez, Argo CD estará escuchando las actualizaciones directamente desde el repositorio. Finalmente, podrás trabajar la infraestructura en colaboración cercana con tus compañeros de equipo y los procesos de code review y pull request te ayudarán a entregar cambios más rápido y con ciclos de feedback más efectivos. La verdad, desde que empecé a hacer uso de los conceptos e ideas de GitOps, he encontrado maneras más rápidas y fáciles de desplegar ambientes completos de desarrollo y producción y de reaccionar velozmente ante catástrofes, permitiéndome a mí y a mi equipo disfrutar de ciclos más tranquilos de desarrollo y despliegue. Estas prácticas son ahora el estándar que espero de los equipos de desarrollo que dirijo y me encuentro en la búsqueda constante de la mejora de nuestros procesos a través de estas y otras prácticas aplicadas a los ciclos de ingeniería y operaciones. ¿Ya conocías este concepto y lo has aplicado en tu trabajo? ¿O te gustaría aprender más sobre él e incluirlo en tu conocimiento y herramientas? Déjame saber en los comentarios tu experiencia. La industria de la tecnología está pasando por una de sus etapas más duras en la historia y la posibilidad de una recesión económica global está llevando a las empresas a congelar contrataciones y realizar despidos masivos. Si quieres saber más sobre qué está sucediendo y cómo puedes afrontar esta crisis, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso. Vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.